Aktienkurse in Europa. Die sind ja schon deutlich gefallen nach der Europawahl und natürlich auch nach dem Zinsschritt der EZB am 6.6. nach unten. Und da ist einfach so viel los, so viel Bewegung. Und ich habe das Gefühl, die meisten da draußen, die verstehen das noch gar nicht. ¿Qué pasará en las bolsas y en los mercados y acciones? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Sobre esto hablaremos en esta entrevista súper interesante. Hay una crisis política tras otra. Y no hablo solamente de las guerras. En las elecciones europeas está sucediendo de todo. Por ejemplo, el movimiento verde fue muy castigado en Francia y uno de los grandes problemas en Europa también está causando mucho revuelo, pudiendo enviar, por ejemplo, a Francia, a la Unión Europea y a los mercados de acciones a una crisis mayor. Además, se acercan las elecciones en Estados Unidos con muchos acontecimientos, generando mucha incertidumbre. Además, se viene el verano con su tendencia a menos movimiento. Por todo esto, estoy muy contento de que nos acompañe un verdadero experto en bolsa, que ha gestionado con mucho éxito más de 2.000 millones. Ha ayudado a muchas personas a generar mucho dinero también en nuestra comunidad y con su academia y sus consejos ha demostrado ser extremadamente preciso y no solo es un favorito de la comunidad por eso, sino también porque es un tipo agradable. Estoy hablando, por supuesto, de Andrés Stage. Es un placer tenerte de nuevo aquí. Hola Thor, un placer estar aquí. Yo diría que empecemos. A nivel político están ocurriendo muchas cosas. ¿Podrías hablar, por ejemplo, sobre cómo reaccionan las bolsas? ¿Cuáles son tus expectativas? Con mucho gusto. Como ya mencionaste, la gente está insatisfecha y a diferencia del coronavirus, ahora están dispuestos a expresarlo. Lo hemos visto en varias elecciones recientes, especialmente en las elecciones europeas, y ha provocado un terremoto de poder. No hay otra forma de definirlo. Lo que estamos viendo en este momento tiene un alcance muy amplio. Además, creo que la bolsa está subestimando completamente esta cuestión, ya que solo se escucha muy tímidamente de vez en cuando la palabra Grexit, es decir, la salida de Francia de la Unión Europea, pero ya no es tan improbable. El problema es que las bolsas están básicamente mimadas. Tuvimos un problema similar en Italia en 2020 con Meloni, quien tiende más a ser del extremo derecho y ganó las elecciones. Pero lo que está ocurriendo ahora es mucho más drástico. ¿Qué significa esto? Hemos visto la disolución de la Asamblea Nacional. Eso fue lo que tuvo que aceptar el presidente Emmanuel Macron porque perdió masivamente en las elecciones europeas. Esa fue una bofetada ofensiva. Los votantes simplemente le hicieron saber que su política no funciona, y si se analiza en el contexto de que Francia es la segunda economía más grande de la eurozona y está masivamente endeudada, sí, y que no logra, a pesar de una política súper favorable a nivel social con muchos beneficios fiscales y muchas subvenciones, llevarla nuevamente en una dirección más o menos correcta desde la perspectiva del partido. Eso ya dice mucho sobre los problemas. Es un gran problema en la eurozona, pero también a nivel mundial. Actualmente tenemos un aumento de la deuda del 6-8% cada año, con tipos de interés que suben cada año y un crecimiento demasiado bajo. Es obvio que los votantes estén insatisfechos porque ya no están tan bien. El coronavirus ha provocado efectos, no solo una alta inflación, sino también un crecimiento económico demasiado bajo. Por eso ahora vemos movimientos extremos y Francia es el pionero en esto. Tenemos la primera elección el 30 de junio, ya que tienen el sistema de 2 elecciones, y el 7 de julio la segunda. Actualmente la izquierda y la derecha se han aliado. Y ahora tenemos algunos términos interesantes. La izquierda en Francia se autodenomina Frente Popular. Eso sería impensable en Alemania, que los partidos se unieran y se hicieran llamar así. ¿Y quiénes la componen? Están los verdes, los socialistas, los comunistas y luego están los radicales de izquierda, que se hacen llamar Francia Incómoda. Y ahora se presentan como una alianza contra Macron y en el otro lado del espectro está Le Pen con su partido que probablemente ganará las elecciones. Y Macron está atrapado en el medio y prácticamente no podrá hacer nada más políticamente. Eso significa que las promesas que se están haciendo, cosas maravillosas como eliminar el impuesto sobre la renta, reducir la edad de jubilación a 60 si tienes menos de 30, son cosas que yo también votaría, pero no son para nada financiables y eso se está notando en los mercados. Por eso, las acciones francesas han estado en negativo desde principios de año y lo que es súper grande e importante y que muchos ni siquiera entienden del todo, los mercados de bonos en Francia es uno de los mercados de bonos más importantes de la eurozona. Proporcionalmente es 10 veces más grande que el de Grecia y los franceses tienen muchas más deudas que los griegos. Si sumamos la deuda del Estado con la deuda privada y las de las empresas, están perdiendo muchísimo. Se viene una especie de crisis periférica 2.0. Hubo una importante caída de precios de las acciones en Europa después de las elecciones europeas y también después de la bajada de tipos de interés del BCE el 6 de junio. Realmente están pasando muchas cosas, hay demasiado movimiento y tengo la sensación de que la mayoría no termina de entenderlo. Por eso, atención, porque se va a poner muy incómodo.
Además, como ya dije, todavía hay algunas guerras sin resolver. También están las elecciones en los Estados Unidos, donde hay mucho en juego. Entonces, actualmente las acciones son una especie de juego de azar. ¿Cuál es tu estrategia actual con las acciones? Sí, absolutamente. Como gestor de carteras aprendes relativamente temprano que buscamos perfiles de riesgo oportunidad asimétricos. Quieres invertir 10 unidades de dinero y ganar 100. Además tienes el juego del mercado de acciones, es decir, puedes comprar una acción de Nvidia en su máximo histórico o un S&P 500 y un Nasdaq que recientemente estuvieron en 20.000 puntos. Los mercados bursátiles en los Estados Unidos debido a la IA todavía están en una buena posición, pero compras valoraciones muy caras, podrías aumentar un 10 o 15% más, pero corres el riesgo de perder un 10 o 20% en 2 o 4 días, por lo que en esta asimetría actualmente encuentras mejores oportunidades en los mercados bursátiles y apuestas por productos cuyos precios están en baja, porque así tienes mucho más margen debido a las altas valoraciones de toda esta deuda pública y la inflación, y encuentras mejores oportunidades en el análisis de mercado, y eso lo debes entender cuando inviertes en acciones. Como inversor privado, si piensas en la bolsa, piensas en acciones. Como institucional, como gestor de fondos, como lo fui yo manejando 2.500 millones, siempre piensas en términos de relación una con otra. En un horizonte de 30 años, los bonos nunca han sido tan baratos y nunca han pagado rendimientos tan altos en relación con las acciones. Por eso, no me sorprende que Warren Buffett, el veterano de 93 años, tenga ahora una proporción de efectivo del 36%. Esos son 189.000 millones invertidos en bonos. ¿Por qué lo hace? Porque no encuentra acciones baratas, y eso es lo que está cambiando ahora. Los institucionales están saliendo cada vez más de las acciones y entrando en bonos porque ofrecen seguridad y buena tasa de interés. Los inversores privados no lo terminan de entender. Veo oportunidades en el mercado, muchas de hecho, en bonos, pero también en expectativas de inflación, y lo llevo haciendo desde hace tiempo. Este año ya ha subido un 10% y seguirá subiendo. No creo que una inflación del 2% sea real. Lo considero totalmente improbable. Pienso que más bien tendremos una inflación del 3, 4 o incluso 5%, porque no se trata de una inflación de demanda, sino del lado de la oferta. Esto se refleja en la espiral de salarios-precios, por ejemplo, impulsada por la demografía. Hay tantos cambios estructurales en los mercados en este momento, y debo decir que estoy muy insatisfecho con los bancos centrales y la política, porque tengo la sensación de que los banqueros y políticos se aferran a la vieja realidad. Macron ha dicho que independientemente de lo que se vote en la Asamblea Nacional, él se mantendrá en la presidencia. En Alemania vemos algo similar entre Helmut Scholz y sus compañeros. Lo viste, los verdes han recibido una cachetada y nadie asume la responsabilidad política. Si la gente no me vota, si no tengo la mayoría, debería tener bien puestos los pantalones y tener el valor de decir que así no se puede continuar, o al menos mostrar alguna actividad real. Pero ni lo uno ni lo otro ocurre. Por eso debo decir que tanto la política como los bancos centrales viven en un mundo antiguo, mientras que los mercados se adaptan. Y hay grandes oportunidades para aprovechar los cambios. Se les puede sacar mucho provecho si sabemos interpretar las señales y conocemos los instrumentos para explotarlas. Tal cual. Parece haber pegamento en las sillas de algunos políticos, pero en algunos casos eso podría resultar positivo, porque creo que si la tendencia continúa así, al final podría ser bastante beneficioso para la población, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, otro vehículo de inversión que mencionaste son los bonos, y creo que no es algo muy común entre la mayoría de los inversores. Muchos piensan, ¿por qué debería conformarme con un 3% de rendimiento anual si la inflación, es decir, la inflación real suele ser mucho mayor? Pero en este caso, Warren Buffett, por supuesto, es inteligente. Analiza antes de actuar y sabe muy bien lo que hace. Entonces, quizás puedas decir algo más sobre los bonos, cómo, por qué y por cuánto, es decir, cuál sería la razón por la cual siguen siendo interesantes aunque oficialmente obtienes un bajo rendimiento. ¿Y qué esperas de las tasas de interés futuras? ¿Por qué los bonos son tan atractivos y realmente se podría ganar más dinero con ellos? André Costolani, el gran maestro, lo dijo de manera muy acertada. Quien quiere comer bien, compra acciones. Quien quiere dormir bien, compra bonos. Un punto importante aquí es la reducción de riesgos. Existen ciclos en los que las acciones tienen más sentido y otros en los que menos. En algunos ciclos las acciones son realmente valiosas. Con bonos no obtendrás rendimientos del 30, 50 o 100% al año, pero tampoco perderás el 80%. Solo el 1% de la población alemana posee bonos. La mayoría va a los bancos con ingenuidad y contrata algún producto en el que el banco gana, y ellos terminan perdiendo después de la inflación. El ejemplo de Warren Buffett es excelente. Como se mencionó, actualmente obtienes un 5,5% en bonos de corto plazo en Estados Unidos, sin riesgo de cambio de tasas de interés. Desde una perspectiva europea, es aún mejor porque has sacado tu dinero de la zona euro. Hemos hablado de los riesgos políticos. ¿Y qué ha pasado desde las elecciones europeas? El euro ha caído un 3% frente al dólar. Europa tiene cada vez más problemas, así que el euro baja y el dólar se aprecia.
Significa que al sacar tu dinero de la zona euro, obtienes seguridad en dólares, recibes un 5,5% y quizás hasta un 5 o 10% adicional por la apreciación de la moneda. Así que tendrías un 15% con un bono sin gran riesgo. Además, el dólar tiende a subir significativamente cuando los mercados bursátiles caen. No se debe pensar que esto es simplemente una cuenta de ahorros en el banco al 1% o un préstamo al banco. Eso es una tontería. En lugar de eso, es importante informarse al respecto. También hay bonos de mercados emergentes que actualmente pagan del 10 al 12%. Por ejemplo, Sudáfrica está demostrando tendencias de fuerte estabilización política. Sudáfrica es un gran exportador de materias primas, incluido el oro, que está cerca de su máximo histórico, así que se puede invertir en un rand sudafricano con rendimientos del 8 al 9% y beneficiarse de la apreciación de la moneda. Debemos considerar esta clase de inversión, que además en volumen es más grande que las acciones, y como inversor entender que existen oportunidades aquí con mucho menos riesgo, y eso me parece interesante, porque hay una brecha educativa en Alemania al respecto. Claro, los políticos no están interesados en promover esto, prefieren que sigas confiando en los bancos y termines comprando sus propios bonos del Estado en lugar de enviar el dinero a Estados Unidos o Sudáfrica, pero si tú mismo aprendes esto, puedes ganar dinero fácilmente. Los bonos son perfectamente predecibles. Si compro un bono hoy y vence en un año, sé exactamente cuánto recibiré. No así con las acciones, aquí siempre hay incertidumbre. Por eso Warren Buffett también ha invertido un 36% en este tipo de vehículos. Ok, perfecto. En cuanto a la brecha educativa, viene bien mencionar que la próxima semana estaremos nuevamente en vivo. El enlace está debajo del video. Presentarás este know-how y mostrarás ejemplos concretos con más detalle, es decir, profundizaremos los temas que tocamos hoy. Será muy interesante y educativo. También se te conoce por dar muchos consejos e información, tanto en los cursos gratuitos como en tu academia, donde ayudas a las personas de manera increíble. Así que, si estás interesado en el tema, el enlace está debajo del video. Como siempre, será en vivo y podrás hacer otras preguntas directamente a André. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿dónde estás invirtiendo principalmente ahora? Parece que menos en acciones. Los bonos parecen estar definitivamente en tu cartera. También hay otras categorías como metales preciosos y materias primas en general, incluyendo metales preciosos, etc. ¿Cuáles son tus favoritos actualmente y qué estás utilizando en este momento? En el seminario web abordaré esa cuestión en detalle, incluyendo el WKN. Nunca he hecho esto antes en mi comunidad. Daré una idea de mi cartera de inversiones, mostraré carteras de formación y extractos. Les adelanto esta info para que sepan un poco de lo que se viene en el webinar. Es correcto, no estoy invirtiendo en renta variable en este momento. Hice una excepción en los mercados emergentes porque hay algunos países que me parecen muy interesantes porque tienen valoraciones extremadamente favorables. Son ideas que se llevan barajando varios años o tal vez décadas. Aquí veo mucho valor por muy poco dinero. Pero, por ejemplo, las acciones de Estados Unidos me parecen demasiado caras. También existe la posibilidad de beneficiarse de la caída de los precios en las inversiones. El 13 de mayo abrí un short trade dentro de la comunidad. Te había informado y mi comunidad también estaba al tanto. Y el 15 de mayo el DAX alcanzó su máximo temporal en 18.892 puntos. Ahora estamos casi 900 puntos más abajo. También se puede aprovechar perfectamente la caída de los precios y lo que me gusta mucho además de los bonos son las expectativas de inflación. Puedes apostar al aumento de la inflación con simples ETFs y así apostar a que los bancos centrales cometan errores y que el sistema tenga más inflación y casi nadie lo hace. Incluso si compras oro o acciones como protección contra la inflación, no considero que sea lo ideal, sino protección contra la inflación desde los mercados. Así como defines break-even inflation, de esto puedes beneficiarte fácilmente. Es precisamente un riesgo asimétrico clásico que prácticamente no tiene riesgo porque ¿qué podría pasar? No veo deflación en este contexto, pero una inflación excesiva sobre la inflación real que todos sentimos de 5, 6 o 7% tal vez podría darse en los mercados y entonces puedo ganar. Las materias primas también son muy interesantes, como has mencionado. Hay muchas facetas. Lo estoy observando muy de cerca por ahora, pero creo que aún es temprano para entrar. Creo que aún podría haber algunas mejoras de precio, pero para el segundo semestre o tal vez para el próximo año es algo que definitivamente quiero incluir en mi portafolio de inversiones, porque en un régimen de inflación los valores reales serán una buena inversión. Genial. André, muchas gracias por esta interesante entrevista. Tocaste puntos muy importantes y vimos que un poco de precaución es necesario y que deberíamos prestar más atención a oportunidades ignoradas. Y si lo implementas correctamente, podría generar mucho dinero para ti. Por eso, asegúrate de estar presente en el webinar. Será mucho más intenso y tendrás la oportunidad de hacerle preguntas a André en vivo. Tendremos alrededor de 1 hora y media para revisar los temas a fondo y André podrá mostrarte algunos puntos concretos con el material que siempre prepara.
Si te ha gustado el video, compártelo, dale like y comenta. La responsabilidad personal, cuidar de uno mismo y del dinero es la prioridad del momento más que nunca. De lo contrario, habrá un amargo despertar. Quienes lo hagan serán recompensados. Así que André, una vez más, muchas gracias. Gracias a los espectadores. Hasta pronto. Nos vemos a más tardar la próxima semana con otro video de consejos de fascinación por la libertad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Bien, nos vemos en el próximo episodio.